Imagínate vivir con una familia que parece salida de un drama gótico del siglo XIX, pero con el twist macabro que solo la realidad puede ofrecer. Prepárate para sumergirte en los oscuros pasillos de la historia de la familia Alexander, donde los secretos son más densos que la niebla de una mañana londinense y el legado de su nombre está impregnado de sangre, locura y misterio. Capítulo 1. Un linaje torcido desde sus raíces. La familia Alexander era, en apariencia, la encarnación del sueño victoriano, elegancia, poder y un apellido que resonaba en los salones más exclusivos. Pero, tras esas puertas de caoba y terciopelo, se gestaba una tragedia griega con tintes de novela negra. Su patriarca, Archibald Alexander, era un hombre que parecía vivir en un mundo aparte, obsesionado con filosofías esotéricas y experimentos más propios de un villano de película clase B que de un respetable hombre de sociedad. Se dice que Archibald había heredado no solo una fortuna colosal, sino también una maldición familiar. Sus ancestros practicaban rituales que hoy te harían buscar un exorcista en Google a las 3 de la mañana. Las historias iban desde pactos con entidades sombrías hasta desapariciones inexplicables de quienes se atrevieron a cuestionarlos. Archibald, por su parte, no solo perpetuó esas prácticas, sino que las refinó, convencido de que los sacrificios de animales podían ser el preludio de algo más grande. Los relatos de los empleados de la casa hablaban de extrañas reuniones nocturnas, de cánticos que helaban la sangre y de un sótano donde nadie, absolutamente nadie, tenía permitido entrar. Un jardinero, antes de desaparecer misteriosamente, dijo haber visto a Archibald enterrando algo que no se movía como una persona normal. Nunca lo volvieron a ver. Capítulo 2. El legado de la locura. Los hijos de Archibald no tuvieron mejor suerte. Evelyn, la mayor, se ganó el apodo de la Dama de los Espejos, porque pasaba días enteros hablando con su reflejo. Dicen que un día el espejo le respondió, pero nadie sabe qué le dijo. Solo sabemos que esa noche, la familia tuvo que reemplazar todos los cristales de la casa. Evelyn también era conocida por sus diarios, llenos de símbolos extraños y garabatos que los expertos, siglos después, identificaron como runas de origen desconocido. Lo más perturbador era que algunas de esas runas parecían cambiar de lugar entre una lectura y otra, como si estuvieran vivas. Luego está Andrew, el hijo mediano, cuyo pasatiempo favorito era diseccionar animales, para entender cómo funcionaban por dentro. Por supuesto, todo el vecindario se preguntaba qué clase de animales desaparecían cada semana. Andrew tenía un taller en la parte trasera de la propiedad donde, según los rumores, realizaba experimentos en los que mezclaba partes de diferentes criaturas. Una vez, un cartero afirmó haber visto algo que se arrastraba en los alrededores del taller, algo que no debería existir. Finalmente, Harriet, la menor, quien juraba que en las noches una figura oscura se sentaba al pie de su cama. ¿Pero era paranoia infantil o algo más? Harriet desapareció una noche sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue un dibujo suyo, donde había representado a una figura oscura y amorfa, con ojos que parecían perforar el papel. Capítulo 3. La tragedia se sirve en bandeja de plata. La mansión Alexander no solo era testigo de su decadencia, sino también un personaje más en esta historia. En 1897, durante una cena que reunía a la creme de la sociedad, algo sucedió. Los relatos varían, unos dicen que fue un envenenamiento colectivo, otros aseguran que Archibald perdió la cordura y atacó a sus invitados. Lo cierto es que esa noche marcó el principio del fin. Los pocos que sobrevivieron describieron una escena que ni el propio Edgar Allan Poe hubiera imaginado: gritos, sangre y una sensación de que algo más que un simple humano se había unido al banquete. Uno de los sobrevivientes, antes de morir en un manicomio, murmuraba una y otra vez: los ojos en la pared, los ojos en la pared. La familia Alexander cayó en desgracia y desapareció del ojo público, pero los rumores sobre su destino continúan. Se dice que Archibald quemó todos los registros familiares antes de desaparecer y que dejó un mensaje grabado en una de las paredes del sótano: el final no es el final. Capítulo 4. Ecos en la oscuridad. La mansión, ahora en ruinas, es un lugar de peregrinación para los valientes y los insensatos. Los exploradores urbanos cuentan historias de susurros en los pasillos, figuras que aparecen en las fotografías y una extraña energía que hace que tus pelos se ericen al cruzar sus puertas. Entre los hallazgos más perturbadores se encuentra un diario que perteneció a Evelyn. Las últimas páginas estaban escritas en lo que parecía ser sangre y contenían un mensaje críptico: cuando la luna esté roja, volveremos. Algunos creen que esto es una referencia a un ritual que jamás llegó a completarse. Pero el misterio de los Alexander no termina ahí. Documentos recientemente desenterrados sugieren que algunos miembros de la familia podrían seguir vivos, ocultos entre nosotros, perpetuando un linaje que nunca debió existir. Un investigador privado afirmó haber rastreado a un posible descendiente en un pequeño pueblo, pero renunció al caso tras recibir una amenaza anónima que decía: los ojos siempre observan. Capítulo 5. Los diarios perdidos de Archibald.
En el año 1945, durante unas renovaciones accidentales en una de las propiedades abandonadas de los Alexander, un grupo de trabajadores encontró una caja fuerte oculta tras una pared. Dentro de ella había documentos, cartas y un diario atribuido al propio Archibald Alexander. Este diario no solo corroboraba las historias de los rituales, sino que añadía un nuevo nivel de horror. Archibald describía con detalle los pactos que su familia había mantenido durante generaciones con los observadores, entidades que, según él, estaban entre la sombra y el reflejo. Aunque la mayoría del texto era incomprensible, se lograron descifrar fragmentos que hablaban de la necesidad de alimentar a los observadores para evitar su ira. Estos fragmentos también incluían dibujos que recordaban a los garabatos de Evelyn, lo que hizo que los investigadores conectaran puntos que antes parecían aislados. Los documentos también incluían referencias a un ritual final, llamado la apertura, que requería no solo sangre, sino también la sumisión total de uno de los descendientes directos al servicio de los observadores. Esto planteó la escalofriante posibilidad de que las desapariciones en la familia Alexander no fueran aleatorias, sino parte de un plan cuidadosamente ejecutado. Capítulo 6. Las sombras que nunca desaparecieron. En los años 80, un grupo de cineastas independientes decidió rodar un documental sobre la familia Alexander, creyendo que la mezcla de misterio y tragedia sería un éxito. Sin embargo, el proyecto nunca se completó. Según testimonios, durante el rodaje comenzaron a suceder eventos inexplicables, fallas en los equipos, desaparición de miembros del equipo y extraños símbolos que aparecían dibujados en las paredes de la mansión. Uno de los directores, antes de desaparecer sin dejar rastro, envió una carta a su esposa donde describía sombras con ojos que no parpadean. La película inacabada, ahora conocida como El Proyecto Alexander, es objeto de culto entre los amantes del cine de terror y lo paranormal, aunque muchos aseguran que está maldita. Capítulo 7. ¿Y si nunca se fueron? El último avistamiento documentado de un posible miembro de los Alexander ocurrió en 2012, cuando un hombre que decía ser el guardián del linaje apareció en un programa de radio local. Aunque fue tratado como un lunático, sus palabras calaron hondo en quienes han seguido la historia. Los observadores siguen con nosotros. Y pronto, muy pronto, reclamarán lo que les pertenece. Desde entonces, las teorías no han dejado de circular. Algunos creen que la familia Alexander logró trascender las barreras de la muerte, convirtiéndose en algo más que humano. Otros piensan que simplemente encontraron un lugar donde seguir con sus prácticas lejos del escrutinio público. Epílogo, un final incierto. Entonces, te pregunto, querido espectador, ¿son los Alexander un simple caso de decadencia familiar o algo más oscuro? ¿Hasta dónde llega la influencia de su maldición? La verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Pero ten cuidado, porque en ocasiones, los secretos más oscuros son aquellos que insisten en mantenerse ocultos. Los fragmentos perdidos de los Alexander. Los Alexander no solo dejaron tras de sí un rastro de misterio, sino también una serie de enigmas que parecen desafiar el tiempo y la lógica. Como si fueran piezas de un rompecabezas maldito, los rastros de su historia emergen aquí y allá, revelando un relato aún más oscuro de lo que podríamos imaginar. Capítulo 8. Los archivos prohibidos. En 2020, durante una excavación arqueológica en una antigua cripta familiar cerca de Wiltshire, Inglaterra, los investigadores encontraron un cofre metálico sellado con un complejo mecanismo de cerradura. La caja contenía documentos que se cree pertenecieron a Evelyn Alexander. Entre ellos, había cartas dirigidas a un destinatario desconocido, en las que describía el precio de las ofrendas y advertía sobre un ciclo que debía completarse cada 100 años. Los textos sugerían que la familia no solo servía a los observadores, sino que también actuaba como sus guardianes terrenales. Se mencionaba un artefacto del límite, un objeto de origen desconocido que aparentemente tenía el poder de abrir un portal hacia la dimensión de estas entidades. Aunque los detalles eran vagos, las descripciones del artefacto incluían que emitía un brillo rojizo cuando estaba cerca de esencias vivas dignas. Uno de los investigadores que analizó los textos renunció al proyecto tras afirmar que había comenzado a tener pesadillas recurrentes. En estas, una figura sin rostro le susurraba que no debía seguir leyendo. A los pocos meses, desapareció sin dejar rastro. Capítulo 9. Las sombras en la tecnología. Con el auge de las redes sociales y el Internet profundo, comenzaron a surgir comunidades dedicadas a investigar a los Alexander. Sin embargo, aquellos que profundizaban demasiado en el tema parecían enfrentarse a consecuencias inexplicables. Cuentas suspendidas, mensajes borrados y supuestas amenazas por correo electrónico eran solo el comienzo. En un foro anónimo, un usuario conocido como Watcher192 publicó una serie de imágenes filtradas de lo que parecían ser los diarios originales de Archibald Alexander. Las páginas contenían diagramas detallados de un dispositivo que, según Archibald, podía trascender los planos de la existencia. Sin embargo, el foro fue eliminado de manera inexplicable apenas unas horas después.
Watcher 192 envió un último mensaje antes de desaparecer: los ojos están en todas partes. No somos los primeros en buscar respuestas, pero podríamos ser los últimos. Capítulo 10. El pacto que nunca se rompió. Se dice que cada familia tiene sus secretos, pero los de los Alexander son de otra magnitud. Un investigador privado, contratado por un historiador obsesionado con el caso, afirmó haber encontrado una fotografía de 1923 donde se ve a una mujer que podría ser Evelyn, aunque su edad aparente no correspondía con la cronología conocida. El investigador también descubrió documentos que sugieren que los Alexander tenían conexiones con sectas en Europa y América, dedicadas a la búsqueda de la inmortalidad. Estas sectas creían que el artefacto del límite era la clave para lograr una transformación que desafiaba la comprensión humana. Sin embargo, el investigador no pudo compartir más detalles. Fue hallado muerto en su apartamento, rodeado de espejos rotos y con un mensaje grabado en el piso: la apertura está cerca. Capítulo 11. Avistamientos modernos. En 2024, un vídeo viral en TikTok mostró a un grupo de adolescentes explorando lo que creían que era la antigua mansión Alexander. Aunque la mayoría del metraje parecía una típica aventura de cazadores de fantasmas, un momento particular llamó la atención. En una habitación cubierta de polvo, una sombra oscura con ojos brillantes aparece por un instante, reflejada en un espejo al fondo. Los adolescentes eliminaron el vídeo después de recibir mensajes directos con amenazas. Uno de ellos confesó que, desde entonces, había comenzado a escuchar susurros por la noche, diciendo: «Estás invitado». Epílogo ampliado: un eco que nunca muere. La historia de los Alexander no solo nos deja preguntas sin respuesta, sino también una inquietante sensación de que su legado sigue vivo, acechando desde las sombras. Puede que nunca sepamos toda la verdad, pero quizá eso sea lo mejor. Después de todo, hay cosas que es mejor no entender. Ahora, mientras apagas la luz y reflexionas sobre esta historia, recuerda: algunos secretos son como los espejos. Reflejan lo que no queremos ver, pero también pueden abrir puertas hacia algo más. Y cuando esas puertas se abren, tal vez sea demasiado tarde para cerrarlas. La historia de los Alexander no solo nos deja preguntas sin respuesta, sino también una inquietante sensación de que su legado sigue vivo, acechando desde las sombras. Ahora, mientras apagas la luz y reflexionas sobre esta historia, recuerda: algunos secretos son como los espejos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido relacionado. Hasta la próxima.